Empezamos el primer módulo del profesorado de yoga con el examen por eso a las 2 de la tarde. Y el tema de hoy son los principios básicos y la guía para la meditación. Entonces voy a leerles, a explicar un libro muy importante de Swami Vishnudevananda que se llama Meditación y Mindfulness, que se estudia en el profesorado avanzado de la tradición de Shivananda. Hay un profesorado avanzado que es espectacular y ese es como la guía, pues, ese libro pues es la guía de ese profesorado. Entonces voy a leerles literalmente lo que dice, vamos explicando, y dice así. Mucho se ha escrito y dicho sobre la meditación, pero se necesita años para poder comprender su naturaleza. Y ojo a esto, no se puede aprender a meditar así como no podemos aprender a dormir. O sea, uno es lo mismo que dormir. Uno no hace switch on, así como a voluntad. El sueño, uno cae, pues en el sueño. Y hay unas condiciones que uno puede proporcionar, pues puede dar para que eso pase, pero no es una cosa como que levante la mano, baje la mano, me despierto, o pues no funciona así, pues, no funciona de esa manera. Uno puede tener un colchón comodísimo, un cuarto con clima perfecto, todas las comodidades, y el sueño puede no venir. El sueño es algo que no podemos controlar a voluntad. Uno simplemente cae en el sueño. Al igual que al sueño, a la meditación no la podemos controlar a la voluntad, pero podemos crear las condiciones que faciliten el proceso de la meditación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que uno propicia para que caigan en el sueño? ¿Qué hacemos? Apago la luz, cierro el cuarto, no me baño en agua caliente, hago la postura del niño, leo algo así que me llegue, hago masaje. Pues uno hace yo tengo un súper ritual pues, para dormir. Creo que todos de alguna manera hacemos, pues creamos unas condiciones para que eso pase. Apagar todo, nada, pues, que no haya ruido. Uno hace, no puede hacerlo tan a voluntad, pero uno crea las circunstancias para que eso ocurra. Pero dice Swami Vishnu, lo mismo pasa con la meditación. No se puede hacer como switch on, meditar on, no. Pero uno puede crear las condiciones para poder entrar en la meditación. ¿Y cuál es la primera? ¿Qué es o sea, vamos a profundizar más en este módulo que sigue, que es el más importante. O sea, el segundo módulo es el más importante del profesorado. El primero es como la base y es el principio y lo más básico, que es la salud del cuerpo, que es súper importante. Pero el segundo es donde enseñamos el Brahma Vidya, pues, que es lo más teso pues, de toda esta enseñanza. Pues. Y ahí vamos a estudiar del Raja Yoga, o sea, de la meditación. Pero ¿cuál es cómo en el ejemplo del lago, que digo, el ejemplo clásico, pues hay un lago que es la mente, y hay un tesoro al fondo, que es, ¿cómo se llama? El átomo. Y que tiene tres características que son Sat, Chit, Ananda. Eso está dentro de todos los seres. Pero, ¿qué es la meditación? ¿Qué es el estado de la meditación? El lago ¿cómo? Con las olas. Transparente, completamente transparente y totalmente calmado. Y esa es la meditación. Ahí experimenta uno su Señor. Tiene esa experiencia espiritual. Entonces, ¿qué es lo más importante para poder entrar en meditación? El primer paso en el camino espiritual es, ¿cómo se llama? Karma yoga, porque es lo que purifica la mente. Si no hacemos karma yoga, podemos estudiar técnicas de meditación en otros países, y darle la vuelta al mundo y 50 veces al mundo y estudiar los idiomas sagrados, pero si no hacemos un servicio a la humanidad, nunca vamos a entrar en meditación. O sea, la tradición de nosotros es súper clara por eso.
Entonces ahí va la primera cosa. Y aparte de eso hay otras cosas que ayudan, que es lo que voy a hablar ahora. Entonces, Swami Vishwanatha habla de 12 pasos. El primero dice, es importante la regularidad para poder entrar en meditación, la regularidad en la hora, el lugar y la práctica. La regularidad hace que la mente se tranquilice sin demora. Entonces, se debe, para poder llegar al estado de la meditación, llegar a esa experiencia, debemos meditar siempre a la misma hora, idealmente en el mismo lugar, y debe ser la misma práctica. Entonces es muy válido al principio ensayar varias prácticas de meditación. Gracias a Dios hay muchos caminos, y son espectaculares, pero lo que nos dicen los maestros es que si uno quiere encontrar agua, es mejor abrir un pozo bien profundo que 20 superficiales. Entonces, bueno, encontrar pues como su camino y ahondar pues para llegar a algo, porque si no se queda uno ahí chapuceando, pues choque espiritual, lo llaman un maestro. Luego dice, los momentos más adecuados, ¿cuáles son? El amanecer y el segundo, el atardecer. Cuando la atmósfera está cargada con una fuerza espiritual muy especial. La mejor hora es Brahma Muhurta, de 4 a 6 de la mañana, ya que la mente está tranquila después de haber dormido y no se ve afectada por las actividades diarias. Entonces, el primer enfoque es coger el hábito de la meditación. Y lo primero que uno se concentra, lo mismo que cuando uno quiere coger el hábito del yoga, es hacerlo diario. Eso es lo más importante, hasta que ya llegue a una natural, o sea, un hábito que es súper natural en uno. Pues. Pero las horas más adecuadas, y eso es súper evidente, son el amanecer y el atardecer. En la atmósfera, ahí en el amanecer y el atardecer está la energía del sol y de la luna equilibradas. Es un equinoccio, pues. Que sabe pues, de estaciones que han vivido eso. Es un equinoccio y es un momento muy místico y mucho mejor para meditar que contra ahora. Vishwanatha dice que meditar en Brahma Muhurta es 4 veces más potente que a cualquier otra hora. Entonces, empezar el día en la meditación es lo más sabio y más estratégico que podemos hacer. Idealmente, tercero, idealmente se tiene una habitación solo para meditar. De no ser posible, hace una separación. No permites que nadie entre por las vibraciones espirituales. Listo. Entonces, muy adecuado, muy importante. Vamos a verlo más en el próximo módulo, pero nos enseñan los sabios que para materializar cualquier cosa, es magia. A veces se está diciendo magia, es magia. Y me adelanto pues a otra clase, vamos a ver más profundamente eso. Pero para que algo se materialice, uno tiene que abrirle. ¿Cómo se crea la creación? ¿Cuál es el primer elemento que se crea? El sonido y la luz. Pero la filosofía de arte, primero está qué elemento. Éter. Y el éter crea el aire. Y el aire crea el fuego. Y el fuego el agua. Y el agua crea la tierra. Entonces la creación pues uno materializa algo se vuelve carne cuando arranca por el éter. Y el éter es el espacio y el tiempo. Entonces, para que algo se materialice, pues lo estoy diciendo acá magia, cómo hacer que las cosas no queden metafísicamente en el aire, sino que se concreten, entonces se hagan carne. Lo primero que tenemos que hacer es abrirle el espacio y el tiempo para que eso pase. Entonces, si saben contar, cuenten que nada ocurre si no hay una fecha. Uno tiene sueño, pues vamos a hacer viajes a los niños, no sé qué. Hasta que no haya una fecha y no haya un lugar donde eso vaya a ocurrir, queda en el aire. Entonces, es muy importante para este propósito, de lograr el hábito de la meditación, muy importante agendar, clarísimo, me levanto a tal hora y de tal hora a tal hora queda agendado el momento de la meditación. Pues. Y muy importante tener un espacio, cuando vayan a la casa, pues acá los espacios ya están, pero cuando vayan a la casa, abrir un espacio propio para la práctica espiritual.
Cuando eso ocurre, pasa. Si uno tiene en la casa un bar, pues eso es lo que va a pasar, pues. O sí, los espacios que tengamos, pues abren, materializa eso, cuando cuales están creados, pues. Entonces, por eso, en las culturas sabias, en la arquitectura, lo primero que se construía, si lo acá, es el templo. En las fincas, tenemos, por ejemplo, antiguas, todavía hay iglesias, pues, porque era lo primero que se construía, pues. Entonces, como la gente vive ahora, pues, en apartamentos pues, minúsculos y todo eso, por lo menos una esquina, un pedacito, debe haber una colchoneta puesta, o sea, que no queda, la colchoneta hay que bajar al sótano, la colchoneta debe estar extendida, cogiendo la meditación ahí, y el altar ahí, y se debe crear un altar, eso vamos a hablar pues, más profundamente en el curso del Bhakti Yoga, y debe haber el espacio, ojalá fuera el central más importante de la casa. Siéntate mirando al norte o al oriente para que las vibraciones magnéticas influyan favorablemente. Acá todo el ashram está construido con la arquitectura Vastu. Entonces acá, pues, específicamente, hemos visto, sale el sol acá y acá es el norte. Entonces siempre debe uno mirar, porque la energía del universo fluye de norte a sur y de oriente a occidente. Es como el río pues, del prana. Entonces si uno pues está meditando hacia el norte o hacia el oriente es mucho más eficiente, a menos de que haya pues, pues un altar en otra parte. Por ejemplo, en la finca de mi abuela, yo tengo ahí están los farallones, pues como en una dos casas como se lo puso. Y eso no va al norte ni al oriente, pero es un altar, pues eso, la energía viene muy potente de allá. Pero si es como un apartamento o algo, se puede, es muy bueno que sea, que uno medite mirando al oriente o al norte, como para recibir ese flujo de energía. Siéntate en una postura cómoda e inmóvil con la espalda y el cuello recto. Esto ayuda a calmar la mente y favorece la meditación. Es muy importante que la postura sea cómoda. En la clase con Totil vimos posturas, que eso era en esa época, que la mente era no eran tullidos pues como ahora. La mente era, entonces hay unas posturas de meditación que si uno las pudiera hacer cómodamente serían ideales. Son las posturas más perfectas de todas. Pero la prioridad que tenemos que tener para poder meditar es estar cómodos. Entonces, eso es la prioridad. Buscar la postura, y es muy importante en el yoga, también para las posturas culturales. ¿Cuál es la primera cualidad que debemos desarrollar en el camino espiritual? Lo dice el Bhagavad Gita y lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña. La humildad. Es muy importante uno ser humilde y meterse en el nivel que uno está. Y cuando uno logra eso, de verdad empieza a avanzar. Pero cuando uno trata de hacer cosas que no están en el nivel de uno, simplemente se fluye más, pues, se lesiona, se fluye más. Pues. Entonces es muy importante encontrar la postura que sea cómoda y debes quedarlo con la espalda derecha. Sí, es súper importante para que la columna pues sí circule bien la energía, pero debe ser cómoda. Si inicialmente es en la silla, es en la silla. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la postura de la meditación? ¿Cuál es la práctica bien contundente y bien poderosa para mejorar la postura de meditación? Hatha, pues en el libro clásico dice, el Hatha Yoga, toda esa serie de rishikes, está hecha para que podamos meditar, podamos estar en la postura de meditación cómodamente. Hay una pregunta acá. ¿Se puede tomar el mismo espacio donde tenemos mi altar, donde tomamos clases de constelaciones familiares? Sí, yo creo que sí se puede tomar el mismo altar de constelaciones familiares. Pues lo importante es que sea un espacio donde solamente se use para práctica espiritual. Que sea una cosa donde si digamos a este templo
Se divide, hace reuniones de contabilidad, ya perdemos la energía, pues, o sea, debe ser práctica espiritual, cualquier práctica que sea espiritual. Sí, también preguntan en qué libro encuentro eso. Esto, en el libro que les conté, Meditación y Mantras, de Swami Vishnu. ¿La qué? Sí, y acá el profesorado. Pueden recibir toda esta información, además de practicarla todos los días, pues, que no más valioso que es. Muy bien. Antes de empezar, ordena la mente que permanezca calmada durante un determinado espacio de tiempo. Se debe olvidar del pasado, el presente y el futuro. Entonces la práctica es mente, después hablamos, pero ahora calma. Le digo a la mente. Pues. La respiración es muy importante. Por eso, pues, la práctica del pranayama es la práctica más eficiente para inducir la mente a la meditación. Entonces dice, la respiración debe ser regular. Si uno entra en meditación, respiración superficial y rápida, como esa respiración cuando está angustiado, es muy difícil poder meditar. Entonces dice, la respiración debe ser regular, comenzar respirando profundamente durante 5 minutos para oxigenar el cerebro. Relativizarla, o sea, calmarla, después hasta que resulte casi imperceptible. La práctica es lo más poderoso, más sencillo que uno puede hacer, y es llevar la conciencia a la respiración. Eso está súper probado, que lo más eficiente que hay para calmar la mente es eso tan simple. No hay que comprar nada. Simplemente llevar la conciencia a la respiración. Esa es la primera práctica cuando uno quiere entrar en meditación. Conectarse con la respiración. Y en todo, cuando uno quiere meterse al presente, como estar aquí ahora pues con todo en presencia, conectarse con la respiración. Lo más eficiente que hay. Mantener la respiración rítmica. Inspirar y expirar durante 3 segundos. O sea, inhalaron 1, 2, 3, exhalaron 1, 2, 3, inhalaron 1, 2, 3, exhalaron 1, 2, 3. La regularización de la respiración regula también el flujo de prana o energía vital. Si se utiliza un mantra, debe coordinarse con la respiración. Por ejemplo, repetir el mantra Soham o el mantra Om o el mantra personal. Vamos a hablar durante este módulo de los mantras. Y uno debe coger uno que es el mantra personal, el mantra que más te resuelve. Hay mantras para muchas cosas, como si uno quiere salud, triunfar, si uno se quiere casar, conseguir un novio, hay un mantra. Visualizar dice. Si uno quiere varias cosas, pues, y hay mantras, si uno quiere liberar los obstáculos, yo lo utilizo, de Ganesha, Om Gam Ganapatayena, es impresionante cómo funciona eso. Bueno, varias mantras para varias cosas, pero uno debe encontrar su mantra propio, y el mantra propio es la palabra que uno diga cuando está en peligro de muerte. Esa palabra que le nace a uno, como decir. Pero también hace poquito una cosa, estábamos en Medellín, desayunando ahí con el equipo pues, de Medellín. Y la olla pitadora, yo no sé qué estaba haciendo en el banco, se explotó. O sea, fue una cosa así, como una bomba, una cosa muy miedosa. Inmediatamente se metió una, la más ágil de todas, debajo de una mesa. Ahí, y yo pues como por seguir la mano seguí, pero repetí el triambakam. O sea, así, estaba Chakti, me acuerdo, la cogimos, bueno, y triambakam, yo no sé, repetí ese mantra, pues me alegró mucho que ya sé que cuando te muera ahora repetir ese mantra. Pues, entonces sí, ¿verdad? Eso es el verdadero mantra, pues. Al principio deja correr la mente, saltará de una cosa a otra, pero acabará finalmente por concentrarse junto con la concentración del prana.
No fuerces la mente tratando de calmarla, pues si lo haces, surgirán ondas mentales adicionales que obstaculizarán la meditación. Si la mente sigue inquieta, desasóciate de ella y obsérvala como si estuvieras observando una película. Gradualmente se calmará. Este proceso requiere mucha paciencia. Entonces uno trata a la mente como de los niños chiquitos, pues. Y es no parándole bola, pues. Cuando están en la pataleta, pues, si la mamá y el papá se meten en la pataleta, eso acaba mal, después de mal de fuego la pataleta, pues. Entonces la práctica es no forzar la mente a las malas a que se calme, sino mirarla como un observador desde afuera y simplemente esperar que se calme, pero sin meterse en, pues, y sobre todo no meterse como en frustración o en rabia o cosas de esas, porque pues hacemos más olas en la mente. Entonces la práctica es tratar de observar la mente como cuando uno ve una película y no se mete en la película. Por ejemplo, yo no soy capaz de eso, pero sin mirar como desde afuera, sin meterse en el drama, pues. Eso ayuda a que la mente se calme mucho. Selecciona un punto focal en el que la mente pueda reposar, cuando se canse, por ejemplo, el entrecejo o el corazón. Entonces, en esta tradición se recomienda este punto y este, para descansar la mente en la meditación. Y uno, igual que todo, debe escoger uno, pues, y eso no es como una cosa intelectual, que dice que los más intelectuales es este, que los que están más emocionales es este, pero yo creo que la práctica es de que uno sienta. Por ejemplo, yo acá no siento, no, pues no siento sensaciones, acá sí, para mí es este. Realmente el mío más es el plexo solar, ahí es lo más siento yo. Pero lo que me dijo mi suami es suba esa energía hacia arriba, el corazón. Pues. Entonces cualquiera de los dos que uno sienta, pues naturalmente es más. Ahí descansa la conciencia. Y por eso me encanta esa instrucción que dice el suami, que dice, cuando sientes, debe ser el punto en el que sientas como cuando un pájaro llega al nido. O sea, el punto que se siente arriba, que se siente como el hogar, pues ahí debe ser. Y dos pues muy adecuados son este y este. Entonces uno va ensayando y después escoge uno y se mete en ese. No lo va cambiando, porque acuérdense yo del esposo, pues bacano, pues el que es, en ese profundizar. Concéntrate en un objeto o símbolo neutro o elevador, llevando la imagen al punto de concentración. Si utilizas un mantra, repítelo mentalmente y coordínalo con la respiración. Si no tienes un mantra propio todavía, utiliza el mantra universal OM. Es gente que es muy visual, puede llevar también la imagen, los símbolos, pero también eso no me resulta. Ya me vuelve demasiado, no soy capaz de contemplar tanta cosa. Entonces, para mí es el sonido, el mantra. Yo me concentro muy claramente en la respiración, eso para mí es como la entrada, me enfoco pues en la respiración, la voy coordinando con el mantra, que es lo que nos explica Swami Vishnu, y voy llegando a la conciencia de ese punto, que también es el corazón. Lo siento ahí, inclusive el paso de la respiración, ahí en ese punto. Y la voy coordinando, se va coordinando con el mantra. El mío son inhalador, exhalador. Sintiendo profundamente ese punto. Pues. La repetición, ese es el último punto, te conducirá al pensamiento puro, en el que se funden el pensamiento y el sonido y se pierde toda conciencia de significado. La repetición oral evoluciona a través de la repetición mental hasta el lenguaje telepático y al pensamiento puro. Entonces ahí ya está hablando Swami Vishnu pues, de su experiencia, la misma experiencia de cuando uno de verdad entra en la meditación. Pues. Pero los pasos son eso, la regularidad del qué, espacio, hora y práctica. Pues mejor, acuérdense, un pozo profundo tiene muchas más posibilidades de encontrar agua que muchos superficiales. Las mejores obras son grandes,
Cuando la De energía, 4, sí. dicen los chamanes, cuando la energía del sol y la luna se equilibran, hay una puerta portal para entrar en ella, pues para entrar y conectarse con el infinito. Hay 4 puntos cardinales súper importantes. Ahora estoy estudiando mucho, como estoy con el Cerro Tusa y con todas esas cosas, los viajes de los indígenas. Los yogis hacemos mucho énfasis en los equinoccios. O sea, cuando la energía del sol y de la luna están en equilibrio. Es el amanecer, el atardecer, que sería en la luna. Los eclipses, cuando la luna está en la mitad, literalmente en la mitad. ¿Y qué sería en el ciclo del año? Los equinoccios. Cuando uno vive, los solsticios son una cosa. Equinoccios es cuando hay, en los que hemos vivido pues, en estaciones, es nosotros, o sea, este trópico acá es un equinoccio. Eso es increíble, o sea, es como si tuviéramos el amanecer y el atardecer constantemente, por eso es un sitio demasiado sagrado. Acá todo el mundo hace todo artificial para tener eso. Ponen a calefacción, aire acondicionado, y todo el mundo trata pues, como artificialmente de tener esto que nosotros tenemos naturalmente, pues. Y es cuando hay el mismo número de horas de sol y de noche. Eso es el equinoccio, en ese momento. Acá lo tenemos siempre. Por eso esto es un lugar mega, tetra, sagrado, pues completamente. Y los solsticios son muy evocados en la cultura indígena. Por eso se hace celebraciones en luna llena, en luna nueva, y muchos los solsticios. Muy importante lo que les dije del calendario de Horizonte. Ayer vi un video que explicaba eso súper bonito. En el lugar que uno esté, ver en este momento que estamos en el solsticio, por dónde sale el sol. Por ejemplo, a mí me queda en la pirámide que me queda ahí en el balcón, pues, sale a mano izquierda, exactamente como salía cuando estábamos en Cerro Tusa. En la finca que estamos, salió el primer rayo del equinoccio, estábamos ahí en una práctica súper bonita, y salió acá, pues, cuando, al ladito, pues. Y en el otro solsticio, que es el invierno, donde sale, y ese es el recorrido del sol. Entonces, pues, es más fácil, como empezar ya a ver a la indígena, pues, es súper sencillo eso. El solsticio de verano sale a la mano izquierda, ¿dónde sale? El norte. Y a nosotros nos queda ahí, en Europa, unos cosas tienen que hacer unas cosas artificiales para poner eso, bueno, y hacen cosas. Nosotros tenemos las montañas, esos son como los mojones, pues, para saber dónde es exactamente. Y después en el invierno uno ve dónde sale acá. Y entre esa, acabo publicidad para la travesía a Campos, es que es el video que estaba viendo ayer espectacular. Entre esos 2 puntos que los muestran los farallones, están todos los petroglifos. Hay unos poquiticos, por ahí pegaditos en otra parte. Pero entre esa energía, pues, de todo solsticio, hay en esa franjita está la mayoría de petroglifos que hay en esta zona, que son el PowerPoint de los indígenas. Vean ahí, en eso, mirando al sol y demás, eso es una cosa. O sea, Pablo dice que son el POT, el diseño territorial, quedó ahí marcado en esos petroglifos. Muy importante esa pregunta. ¿Qué es un petroglifo? Los indígenas grababan, ¿cómo se llama eso? Grababan Tallaban en las sí, paredes. sellos, pues, dibujos, pues, que tienen una enseñanza muy profunda en las piedras. Y ahí uno puede hacer, que lo que vamos a hacer, un recorrido a todos los petroglifos, pues, que ahí se están tratando de descifrar, con los honderas que todavía quedan y todo eso, pues súper fácil, ¿no? Yo vi 2, pues en el que se rompió vi los 2, y es muy hermoso ver eso, muy bonito. En la finca de mi abuela hay uno por ahí que tenemos que encontrar, que dice las escrituras que están por ahí. Bueno, en fin, seguimos en la meditación.
Entonces tenemos que buscar pues esos momentos muy importantes y debemos mirar hacia qué puntos. Norte y el oriente. Acuérdense, norte y oriente, ahí influye el equipo. Acá todo esto está construido así, porque es muy estratégico, pues. Y tenemos que, ¿cómo empezamos a calmar la mente? La estrategia más importante, a llevar la conciencia a la respiración, súper sencillo. Nos conectamos con la respiración y luego coordinamos la respiración con el mano, como lo hacemos acá para el mañana. Y luego llevamos la conciencia al punto que escojamos, o que no es que escojamos, sino que sintamos que es el propio, el corazón o el entrecejo. Y ahí uno puede sentir inclusive que respira en ese punto. Y esa práctica todos los días, con las otras prácticas que llevan a la meditación, conducen a que uno pueda, algún día puede entrar realmente en meditación. Ya casi, va a salir. Los primeros que van a recibir esa información son los que están en el grupo de WhatsApp. Y son 20 puntos. Les digo de una vez, y ya hay muchos que están muy interesados. Entonces, próximamente sale en el grupo de WhatsApp. Familia Banadurga. Si no están ahí, métanse en la familia Banadurga, que es muy importante que estén ahí. Bueno, chicos, entonces, anuncios. Próximo profesorado que quieran toda esta enseñanza completita, altísimamente recomendada, es el 5 de septiembre y va a estar dentro del cumpleaños de Swami Shivananda y cumpleaños de la Virgen María. Entonces es un profesorado muy altamente recomendado. Mañana, la idea que tengo mañana es hablar de estos viajes de mi hija. Va a ser exacta sobre el viaje al origen. El título, pues, como el norte del viajes al origen, y el eslogan es de turistas a peregrinos y guardianes de la tierra. Es como el norte, pues, el propósito de estos viajes, pues, que me tiene muy, muy encantado. Después de este profesorado de yoga, viene un movimiento muy importante y es el sagrado femenino. Y es dentro del cumpleaños de María Magdalena. Todos los que están acá en el profesorado, quédense, y hagan el sagrado femenino. Hablamos de Jesús ya, y en el profesorado hablamos de la biografía y toda la enseñanza de María Magdalena. Acuérdense que el rompecabezas de Jesús y María Magdalena se completa, en mi opinión, pues creo yo, o mucho se completa con los 4 evangelios muy importantes de la Biblia legal, súper importantes, leerlos, estudiarlos, muy, muy importantes. Con los apóstolos, supremamente importante, después me acuerdan de darles el título de ese libro que tiene eso, ¿no? Y con María Magdalena. Ahí podemos saber qué puede ver Jesús. Cuando tenemos esos ingredientes, pues súper importantes. Muy importante, este fin de semana, el jueves, mañana arrancamos, es la iniciación dentro del profesorado a un curso muy importante que se llama Pensamiento Positivo y Meditación. Altamente recomendado ese retiro, ese conocimiento, súper altamente recomendado. Y el próximo también dentro del profesorado se llama Sabiduría Ancestral o Ecología Védica, lo llamábamos antes, y Ceremonia de Cacao. Y es todo lo que hicimos como con Jesús, pero ya vamos a hablar de la cosmovisión indígena, que es súper valioso y súper bacano ese módulo, es muy importante, demasiado valioso. Tenemos profesorado de yoga para empresas el 29 de agosto, exacto. Y la semana de receso en octubre hay retiro de niños, que estuvo demasiado hermoso este que acaba de pasar. Y tenemos profesorado de yoga para niños, me dicen fecha de profesorado de yoga para niños. Bueno, la semana de receso, no me acuerdo la fecha, pero ahí en esa misma semana de receso, muy altamente recomendado. No, le estaba preguntando cómo se puede mandar. Sí, después pero hay es que no lo sé. Bueno, listo. El número para meterse en familia o en adulto es, apunte, 314 678 84
65. Si no pudieron apuntar, llaman a recepción y ahí les dan. O escriban, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Bueno, yo no entiendo bien cómo es eso, pero si no llamen a recepción y también ahí los orientan. Pero sí, muy importante que estén de ese grupo, súper importante. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer el preámbulo acá, para que todos podamos llegar a la meditación, sentir esa experiencia. Trayambakam jayamake Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamva Vandhanam Mitrior Mushayamamritat Om Trayambakam Jajamake Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamva Vandhanam Mitrior Mushayamamritat Om Trayambakam Jajamake Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mitrior Mushayamamritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Los online, antes de terminar, siempre hay viaje al origen. Acá los sábados, caminata a unos sitios sagrados demasiado hermosos, los recomiendo demasiado. Y eso es todos los sábados, y es con los campesinos de acá nativos, y eso pues unos sitios sagrados demasiado hermosísimos, pues todos los sábados. Y siempre el fin de semana, siempre hay curso de yoga para principiantes. Si no están haciendo hatha yoga, arranquen por ahí. Que si quieren llegar a experiencias, pues, que eso no se quede teórico, arranquen con la práctica del hatha yoga. Todos los fines de semana acá, en el ashram, y el primer martes de cada mes en Atma Yoga, y también a mitad de mes. Entonces arranquen con el curso de principiantes. Los que no están haciendo con el hatha yoga, súper importante. Ora de Dios, de misericordia, amor, déjame orar de ti.